Y viendo cómo estaba el día, cómo estaba la tarde, dijimos, qué mejor que venga Pablo Vido para charlar con nosotros, como hace todos los días jueves, y lo tenemos aquí con nosotros, a mi siniestra, generalmente. ¿Cómo andas, Pablín? Bien, muy bien, muy bien. Me cagué de frío, te soy sincero, viniendo para acá un poco. No sé por ¿Frío? qué. Sí, pensé que no. Eso me sorprendió. Salí una garúa incómoda, esa que duele, que raspa, más un viento fresco, un poco así, ¿no? Me complicó la existencia el día de hoy, pero Qué venimos raro. bien. Parecés vos el de 50 y yo el de 30. Te juro que sí, hoy sí. Bueno, llamen a Crescenti y ténganlo cerca, por las dudas, ¿eh? ¿Querés que te suba la temperatura? Yo la bajo un poco. No, ahora estamos bien acá. ¿Está bien, seguro? Sí. Si veo que timbreás, te la subo. Ahí sí, por favor. Ok, perfecto. Bueno, Pablo ya saben que está con nosotros una vez por semana y nos trae, siempre decimos lo mismo, cada 15 días la radiografía de algún personaje en particular, a veces algún hecho que escapa al misterio, como fue la semana pasada, hablando de Charles Sobhraj, esta especie de serpiente, traficante, asesino del sudeste asiático. Y hoy trajo un tema que me parece nos hermana a todos, que es el cannabis. Sí, además ¿Sí? creo que... Sacando a Feynman, después creo que el resto de la humanidad, el cannabis lo hermana. Creeríamos que sí. Y Quiero creer que sí. Por lo menos en estos días, viste que se habló mucho de los temas políticos que quisieron meter la marihuana, el cannabis legal como una arma política. Y eso también me llamó un poco la atención, porque vos decías, nos hermana, nosotros podemos hablar, o seguramente en los grupos de amigos y amigas, seguramente se toca el tema, o lo que sea. Y cuando llega la política decís, ¿es necesario que también se metan en algo que disfrutamos, que nos gusta? O que por lo menos es un arma, si querés, en un punto pacifista y ustedes se tienen que meter para que nos peleemos por eso. Sí, no lo usen. Un poco que no lo usen, ¿no? Digo, Porque... no lo usen como tema, ¿no? De campaña. Favor y en contra. Porque creo que en el caso del cannabis, que es de lo que va a estar hablando Pablo, de un personaje en particular en el día de hoy, como así de todas las drogas, lo que pasa que yo en un punto igual, a ver, no le hablo a toda una platea que sé que fuma, porque hay gente que no fuma y que no le gusta fumar o que le molesta que alguien familiar, amigo, conocido fume cannabis. Así que no puedo pensar solamente en mí, que soy un militante, la verdad, de la causa, pero tampoco ir a ese extremo porque entiendo que hay gente que algunas cosas le van bien y algunas cosas no le van bien. Pero más allá de eso, creo que es un terreno que necesita información. Información. Esto me quedó después de haber charlado con Sebastián Basalo muchas veces, el director de THC, y él me decía, es necesaria la información, Dani, que la gente sepa, por lo menos, mira, es esto, puede pasar esto, puede suceder esto y te va a llevar a esto. Pero darle la información. Y creo que cuando se plantea desde la política, lo que yo noto es que no hay ningún tipo de informe seria, una investigación que sea fehaciente, científica, que mezcle lo científico con lo medicinal, con lo social. No lo encuentro. Me parece que a veces es más en contra que a favor, una especie de postulado para atacar, digo, a otro tipo de pensamiento, pero nadie lo hace con una seriedad, digo, a nivel mundial, Pablo. Hay pocos lugares, quizás en Holanda, digo, que ven las drogas o las analizan incluso desde el Estado, desde otra perspectiva. Estados Unidos, que es un país con doble moral, pero tiene sus laboratorios y sus lugares para comprar cannabis medicinal. Pero después creo que hay un gris muy grande ahí. Pero vos no vas a hablar de esto, si bien tiraste la piedrita, sino de un personaje en particular que yo no tenía. Un personaje en particular y un personaje que lo podríamos llamar, o se lo llama también, como el padre, el abuelo y el padrino de lo que es el cannabis, o bueno, la marihuana, vamos a llamar, que es Raphael Mechoulam. El nombre no lo tengo muy claro cómo pronunciarlo, él es de Bulgaria, así que no sé cómo se pronunciará. ¿De Bulgaria? En esas tierras, exactamente. De una familia judía muy rica para la época, nace en el 1930, así que era una época, bueno, ya sabemos todo lo que venía pasando en el mundo. Así que su padre también es perseguido por ser judío, era una familia muy adinerada, judía de Bulgaria. Y obviamente cuando los nazis empiezan a perseguir todos los territorios cercanos, bueno, su padre va a un campo de concentración, así que pasa por una situación bastante trágica quizás de su vida. Eso le hizo por ahí, viste, plantearse un poco lo que él quería hacer para su vida y en gran parte dijo, bueno, me voy a poner a investigar, quiero ser investigador. Termina estudiando química, termina estudiando en varias universidades y trabajando mucho en lo que era investigación de plantas. Esto sería, Pablito, para ubicarme temporalmente, década del 50. Si nació en el 30, más o menos tenía sus 20 y pocos. Exactamente. Su familia decide mudarse a Israel justamente cuando él empieza estos estudios. Entonces, Israel, que si bien a veces nos puede parecer un lugar muy cerrado para muchísimas cosas, muy religioso, y eso muchas veces se interpone en lo que puede ser la investigación libre. Recién hablabas de esto de la política y qué loco también pensar que
la política justamente lo que hace es ocultar todo. Y nosotros lo que queremos es más información, más claridad, por lo menos para entender todo. Y él se hizo esta pregunta justamente en los 50 y pico, cuando empieza, lo nombran director de uno de los laboratorios de Israel. Y él se hace esa pregunta, dice, ¿cómo puede ser que de un montón de cosas tenemos información? Hasta de la cocaína se había podido aislar las moléculas y poder analizarlas. De la morfina también, que eran drogas que para ese entonces eran mucho más populares que lo que era la marihuana, por lo menos popularmente en la sociedad. Y él dice, pará, ¿por qué una planta que tenemos que nos crece en distintos territorios no se está pudiendo aislar, no se está pudiendo investigar? Esa es la primera pregunta que él se hace. Pero me parecía interesante un poco antes de meternos realmente en su investigación, entender un poco de la historia. Vamos a hacerlo breve porque no vamos a estar hablando un montonazo del tema, pero sí un poquito de la historia de la marihuana para entender por qué él se lo preguntó, porque también la pregunta de él no surgió de la nada, sino que surgió porque hay una riquísima historia de la marihuana en la historia de la civilización absoluta. De hecho, la primera vez que se encuentra un componente psicoactivo utilizado de forma, como lo llamamos nosotros, droga, en el mundo es de hace 2700 años. O sea, la marihuana hace 2700 años ya se usaba como droga, estupefaciente. ¿Eso en China? Eso fue en China, exactamente. Los chinos ya lo usaban hace un montón. 2700 años es el primer registro que tenemos en el mundo de cómo se encuentra. Ahí vemos dibujos antiguos chinos que obviamente se utilizaba la marihuana de esta forma, digamos, de forma recreacional, medicinal también, porque ya se empezaba a estudiar. Los chinos obviamente tienen hasta su propia medicina que es con plantas, y ellos plantean, bueno, que la marihuana era un calmante, sacaba dolores, sacaba el estrés, que en ese momento no sé cómo se habrá llamado o cómo lo consideraban al estrés y la ansiedad, porque ahora son términos muy modernos, pero bueno, sentían que les daba ciertos beneficios naturales a su salud. Por ende, como decíamos, la historia un poco empieza a recorrer el mundo desde muy temprano tiempo en las civilizaciones. De hecho, las dos plantas que nosotros conocemos, sativa e índica, que son dos plantas que, bueno, que son como las llamamos nosotros a las cepas, llegan de Asia, llegan de Medio Oriente. Tenemos la sativa y la índica más llegando a India, digamos. Por sus características, después podemos charlar un poco de eso, pero por sus características de dónde crecen, cómo crecen y el tipo de cualidades que tiene la planta, bueno, se la llamó así, digamos, pero por cómo podían crecer en esos territorios. Ahora, ¿cómo habrá sido el primer chino que le pegó, no? Ahí lo veíamos a uno. Porque ya venía chino, imagínate, le pegó, quedó, pero una ranura los ojos. Seguramente fuerte, sí, y Qué quedaron. loco de haber sido, ¿no? La sensación de, porque la están mascando como si fuera hinojo. Los primeros casos de ceguera se dicen que se dieron en China después de darle duro ahí. Claro, siempre pienso en eso, el primer chino que le pegó. Mamita, qué viaje. Y siguiendo un poco con esa parte de la historia de poder analizar y ver dónde crecían estas plantas de marihuana, de cannabis, también surge un primer uso del cannabis que no era el que nosotros utilizamos o el que conocemos, que es básicamente para estar colocados o de forma medicinal, sino que es para el uso de fabricar textiles, cuerdas, por ejemplo. Y eso se da también, y acá hasta te cuento una pequeña anécdota. Hace un tiempo estuve en Vietnam, me fui a las montañas de Vietnam a hacer un recorrido y me sorprendía porque veía plantas que yo decía, che, loco, ¿qué serán estas plantas que para mí son marihuana? Pero encima en Vietnam, digamos que no es tan abierto el consumo de marihuana como por ahí lo tenemos acá o en Occidente de una forma más recreacional. Yo decía, qué loco. Y empecé a preguntar y me explican, bueno, claro, ellos lo llaman hemp o cáñamo, claro, que 100% se usa para crear textiles, hacían su ropa con eso. Alpargatas, muchas, ¿no? Alpargatas, sí, obviamente da unos hilos bastante gruesos. Y es súper resistente. Súper resistentes, entonces ayudan un montón de la fabricación de un montón de textiles que en esa época, por ejemplo, se dice que las velas con las que llegó Colón se hicieron de cáñamo, por ejemplo. Así que se utilizaba mucho, era muy popular, común, sí. Era muy popular el cáñamo. Y de nuevo, el cáñamo lo que tiene es que, digamos, en el peso seco de la cantidad de la marihuana de la planta, tiene muy poco THC. Entonces no es una planta que se crea o que se cultiva, digamos, para la parte más recreacional. Bueno, el cáñamo obviamente hasta el día de hoy, por eso decía la anécdota de Vietnam, justamente porque hasta el día de hoy se sigue cultivando con esos fines. Washington lo hacía. Washington también. George Washington, digamos, tenía en el patio 2 o 3 plantas, pero digo para el uso del cáñamo. Belgrano lo mismo. Belgrano también. Belgrano dice que cuando va a Europa ve cómo los europeos utilizaban el cáñamo justamente para eso, para la fabricación textil, y dice, esta es la planta del futuro. Decir que no la fumó, si no sabés lo que sería la bandera argentina, olvídate el celeste y blanco. Bueno, el solcito ese tiene, qué sé yo. Y bueno, y justamente vos decías, Washington, por ejemplo, bueno, en el 1600 llega la marihuana a Estados Unidos. Obviamente el recorrido de la marihuana, como decíamos, Medio Oriente e India es donde principalmente esa planta
nace, por así llamarlo, digamos, bueno, empieza a recorrer el mundo. Y en ese recorrido lo que pasa con la planta de marihuana y sobre todo lo que pasa con su investigación es que empieza a cambiar de una forma que no se estaba observando en otras plantas ese tipo de cambio, digamos. Todo lo que nosotros hoy consumimos, todo lo que nosotros hoy vemos de la marihuana, no es realmente como la marihuana estaba o se veía en esa época, obviamente, porque hubo mucha mutación, no solo la mutación genética de la que hoy podemos hablar, que tiene que ver con una industria, pero sí con la mutación natural, porque digamos, se la empezaron a llevar a distintos lugares por sus diferentes usos, y la planta, por condiciones climáticas, por territorios, y también por el ambiente en el que está, digamos, las plantas que tiene alrededor, va mutando. Bueno, eso también hizo que las primeras investigaciones que se empezaron a hacer, empezaron a plantear, bueno, esta planta tiene algo raro, más allá de entender, digamos, que podía tener efectos medicinales muy importantes para el cuerpo y para el ser humano, se empiezan a preguntar, che, esta planta tiene algo raro. Bueno, una de esas cosas raras es que justamente la marihuana tiene la parte femenina y la parte masculina, que en muchas plantas está junta. En la marihuana está por separado. Cuando lo empiezan a investigar, decían separarlas, ponerlas en un lugar con sol, con aire, regarlas, y ahí es cuando se dan cuenta por primera vez esta gran diferencia entre macho y hembra, como decimos nosotros. Bueno, ¿esto ya metido con Mechulán? No, esto es Mechulán previo. Está mirando de afuera. No, Mechulán estaba mirando de afuera, justamente por eso me parecía interesante hablar de la historia, porque había una intención desde previo a Mechulán y desde previo a nosotros de intentar de saber qué pasaba con esta planta que era tan conocida. Pero bueno, eso justamente cuando se aisló una planta de marihuana femenina, pudieron ver cómo la planta producía y florecía mucho más, y eso obviamente después en la investigación se dan cuenta que también genera mucho más THC porque no necesita producir semillas. Cuando la tiene al lado un macho y la poliniza, empieza a producir semillas y eso hace que la producción de THC sea mucho menor. Bueno, obviamente eso, digamos, a los fines prácticos de hoy es lo que por ahí mucha gente termina considerando que es lo más importante y por eso muchas veces o en general se plantea tener plantas hembras. Bueno, siguiendo un poco con la historia, bueno, llega la época de Mechulán, ahora sí podemos volver un poco, estamos hablando de en Estados Unidos, por ejemplo, 60s, el cambio hippie, la revolución, la paz y el amor, y eso también plantea un cambio que empieza a la estructura social, a cómo planteamos a la marihuana de otra forma. ¿Por qué? Porque empieza una pseudo persecución a las personas que fumaban, porque se creía, o en ese momento se hacía mucha publicidad, de que la marihuana te generaba violencia, de que te generaba que podías, hay hasta publicidad desde el momento que decía que podías hasta violar personas, te podías suicidar, que generaba esquizofrenia. Bueno, toda esa mala publicidad que tenía también que ver con una posible, que después llegó con Nixon, pero con una posible lucha contra las drogas, hizo que se empiece a dejar de lado la marihuana como posible foco de investigación. Sí, que eso lo habían hecho, antes con el alcohol, pero para mí con motivos sobrados, a través de 2 o 3 denuncias sobre una persona alcohólica golpeando a su mujer, teniendo un ataque sexual contra esa mujer, y esto llevó justamente a que se dé en Estados Unidos a comienzos del siglo XX algo llamado ley seca. Sí, la ley seca surge por eso, justamente por esta cuestión de demonizar al alcohol y no a las personas que tomaban alcohol y que terminaban generando este tipo de actividades. Y digamos, en ese mismo espacio entra justamente esta persecución de la marihuana, que si bien, como decía Pablo, ya estaba en Estados Unidos desde el 1600, comienzan a indicar que los 2 lugares de paso a través de los cuales llegaba era uno Nueva Orleans, que lo traían los negros, claramente, y el otro que era Texas, que la traían los mexicanos. O sea, ellos no, blanquitos, hijos de inmigrantes europeos, no. Ahora, los negros por Nueva Orleans y los mexicanos en Texas son los que trajeron la marihuana. Y bueno, nuestros pobres chicos la consumen. Sí, de hecho, bueno, hay una rica historia de toda esa parte que vos contás, que también cuenta, por ejemplo, que los yanquis, para poder combatir ese narcotráfico del que vos hablás, decidieron llenar de pesticidas todas las plantaciones mexicanas. Entonces lo que terminaron haciendo era envenenar a su propia población, y ahí es cuando la propia población de Estados Unidos dice, che, loco, nosotros empecemos a cultivar, y ahí es cuando también empieza a crecer este movimiento hippie, la gente empieza a tener sus plantas, empiezan a investigar más de cómo cruzarlas y generar más genéticas más chicas, con más cogollos, con más THC, etc. Pero llegando a eso, y antes de que Nixon pueda promulgar esa ley antidrogas, en el 64 Mechulán se empieza a preguntar todo esto y empieza a decir, obviamente era un tipo que de una familia muy adinerada, como decíamos, judía en Bulgaria, se muda a Israel, empieza a tener participación en un montón de universidades y sobre todo en un laboratorio que le dan la libertad de poder investigar el cannabis. Y es lo que empieza a decir, bueno, él quiere separar o aislar, digamos,
el principio activo del cannabis y se encuentra con lo que hoy en día nosotros conocemos o le decimos THC en su estado más puro. Para esa investigación, ¿el qué hace? Dice, bueno, necesito tener marihuana y es ilegal. Claro. Entonces se va a la policía, le pregunta obviamente al director del laboratorio, que era parte de una universidad, le pregunta, ¿cómo puedo hacer para conseguir esto? Y dice, bueno, vamos a hablar con el jefe de policía, que yo tengo buena onda, digamos, en ese momento, y vamos a ver si nos ayuda a conseguir. Bueno, Mechulán va a la oficina de la policía y le dan un bloque de hachís enorme de un contrabando que había obviamente Israel está en Medio Oriente, así que había mucho contacto con diferentes lugares, creo que era libanés, cuenta él. Bueno, y le dan un bloque y él se va a su casa y al laboratorio a poder investigarlo. Lo primero que dice es, esto. Logra aislar el THC y empezar a analizarlo de forma científica, que hasta ese momento no se sabía ni que existía el THC, digamos. Había un montón de formas de considerar cómo podía la marihuana generar distintas cuestiones en el cuerpo, pero no se sabía realmente ni cómo se llamaba, ni cómo estaba compuesto, ni de qué forma. Década del 60. Del 64, exactamente. ¿Y qué hace Mechulán? Porque dice, primero lo prueban obviamente con animales. Una vez que esta ida y vuelta con la comisaría de la policía, que era quien le conseguía la droga o la marihuana en ese momento, que era ilegal, primero tuvo un pequeño inconveniente que justamente fue bastante político en un punto, que le dijeron, no, pará, vos estás haciendo algo completamente ilegal. Bueno, tuvo que hacer todo el proceso que imaginamos en ese momento para lograr cierta legalidad para la investigación. Y dice, bueno, dejemos de probarlo en animales, porque la verdad que está perfecto. Él dice... La vaca está igual que antes, los ojos más rojos, pero no se mueve. Él dice, como frase justamente algo parecido, dice, ratas va a haber un montón. O sea... ¿Rata colgada? Claro, la verdad que no vamos a cambiar la humanidad ni la sociedad por investigar en ratas. Bueno, ¿qué hace? Llega a su casa, le pide a la mujer, le dice, cocinemos unos brownies e invitemos a nuestros amigos. Y quiero yo no estar en esa misma, con la sustancia encima para analizar sus reacciones. Un copado. Bueno, hizo brownies la mujer y vio cómo esa reunión, quizás hasta pseudo de amistad para tomar un cafecito, terminó siendo en una fiesta súper divertida. Vio cómo amigos de él no paraban de reírse, vio cómo amigos profundizaban conversaciones que quizás no se le daban en otros contextos, vio cómo amigos estaban más sueltos, menos sueltos. También vio cómo personas habían tenido un mal viaje esa misma noche. Y empezó a analizar cómo todos esos efectos tenían que ver quizás con algo que hasta ese momento tampoco se podía hacer, que era poder ver qué cantidad de THC tenía en ese momento la marihuana. Bueno, obviamente, este principio activo que él demuestra que existe en la marihuana, parte de su investigación empieza a dar con que también nosotros tenemos varios cannabinoides dentro del cuerpo humano que son receptores de eso y que son parte, yo acá la verdad que hago agua en lo que es más científico y químico, pero bueno, he tenido amigos que son farmacéuticos y me han explicado un poco y me hacen entender, y quizás de nuevo voy a hacer el paréntesis de que no lo tomen al pie de la letra lo que voy a decir exactamente, pero que el THC es un receptor, el cannabinoide es un receptor del THC y eso produce distintos efectos en el cuerpo humano, que pueden ser la euforia, pueden ser estar más relajado. El bienestar, más relajado. Exactamente. Cierta calma, cierta paz. Exactamente. Obviamente que todo este proceso y toda esta investigación, Mechulán sigue vivo, sigue investigando. Él lo que plantea es, necesitamos que esto sea una investigación, digamos, mundial, claro, que se seria, permita hacer mundial, esto. con guita, profunda. Profunda, porque no solo tiene fines medicinales y prácticos para todos, sino que no sabemos cuál puede ser hasta en el futuro el uso del cannabis. Porque él plantea que de todos los estudios que se fueron haciendo, y que él es el precursor de esto, así que si hay alguien que debe saber y que debe estar en la vanguardia de quién está estudiando qué y quién está estudiando qué otra cosa, es Mechulán. Y él dice, necesitamos que esto se siga estudiando en todo el mundo. Hasta el día de hoy es muy difícil hacerlo. Recién ahora sabemos que, como recién decías, hay distintos países que están por lo menos legalizando. Algunos tienen una legalidad bastante grande, como en Uruguay, que es completa y está tomada por el Estado, pero después hay países que también lo tienen. Por ejemplo, en Portugal no hay una legalidad, pero hay una despenalización de cualquier uso ilegal de drogas, de todas las drogas, personalmente. Entonces, se empiezan a dar leyes que permiten hoy en día empezar a investigar un poco más, que es justamente lo que se plantea también un poco acá en Argentina. Hay una ley que ahora vamos a tocar un poquito, pero el planteo principal, y más allá de lo que uno pueda decir de si a vos te gusta fumarte un porro para estar tranquilo en tu casa, o si te gusta para estar con tus amigos y cagarte la risa, o ir a ver un recital o lo que sea, digamos, más allá del uso recreativo que tenemos, hay una realidad, es que la marihuana como planta es un producto natural que puede tener un montón de beneficios a la salud, que se han comprobado esos beneficios. De hecho, no es que simplemente hubo una investigación, porque si hubiese una investigación no estaríamos hablando de leyes, ¿no? Entonces,
parte de eso es que permite muchos beneficios a la salud, a personas con cáncer, personas con autismo, personas con esquizofrenia, porque no es solo que la planta tiene THC, sino que también tiene CBD, que es otro compuesto, que genera otro tipo de beneficios. Entonces también es empezar a entender que no es solo estar drogado por estar re loco, como podríamos decir, y tener ese efecto más de euforia o de relajo que algunos buscamos o buscan de forma recreacional, sino que también tiene su salida de salud y que es súper importante tenerlo en cuenta y que para que eso pueda ser investigado, porque como contábamos, Mechulam, la primera vez que va a buscar este bloque de hachís y que él cuenta que hasta casi tiene problemas con la ley, era porque era ilegal, básicamente. Entonces, si a vos no te permiten investigar de forma legal, ¿cómo vas a poder investigar la marihuana? ¿Cómo vas a poder buscar formas científicas de comprobar o no que tiene ciertos beneficios para ciertas enfermedades? Bueno, por eso es que también es tan importante no solo hablar del tema, sino plantearlo. Digo, uno puede estar en desacuerdo en que se fume la marihuana o no de forma recreacional y está en todo su derecho de estarlo. Claro. Lo que creo yo, y esta es mi visión 100%, pero digo, no podemos estar en desacuerdo de que haya una investigación. No, para nada. Entonces, no, y más cuando es consumida a nivel mundial de forma marcadísima. Marcadísima, y yo a cualquiera le digo, tome la manzana donde uno vive y ¿cuántas personas pueden haber? Tiremos un número, 200, de las 200 por lo menos para mí, arriba de 50, 60 o han fumado o fuman marihuana. Sí, creo que... No te digo la mitad, pero y más si hay gente más joven, es un número alto, 40 si querés ya es mucho, 40 a 200, 30 de 200... yo creo que podés llegar a tener, digo, es aparte lo más consumido digo, en cuanto al resto de drogas. Yo también, depende cómo la ponga cada país, viste, hay países que te la ponen en categoría 1, Inglaterra la tenía en categoría 1 con la cocaína, con el crack y la heroína, y llegó un momento que lo debatieron, hicieron una investigación muy profunda y dijeron, no puede estar en categoría 1, no puede estar a la par de la heroína, tiene que estar en otro lugar, y la bajaron de categoría, digo, en cuanto a su concepto nocivo, su peligrosidad. Pero me parece, digo, siendo algo de una llegada o un acceso cada vez más grande. De hecho, si uno se fija en los programas de televisión, cuando digo televisión es la vieja televisión, hacen chiste con, fumaste un porrito. Digo, es algo que está adentro o aceptado de cierta manera. Teniendo eso en cuenta, y sí, requiere, porque ese concepto de la guerra contra las drogas no sirve. No sirve. Vienen gastando plata en Estados Unidos hace por lo menos 60 años y no se dan cuenta que no la van a ganar nunca. Es imposible. Entiendo el hecho de perseguir cierto narcotráfico, incluso el que tiene que ver con la marihuana, que si uno la planta en su casa, cortás el mercado negro, si te lo vas a meter en el cuerpo y sos grande para elegir, no te vas a meter cualquier cosa porque vos la controlás, vos la regulás, no tenés que ir a ningún lugar que sea medio zarpado de peligrosidad para ir a buscar un 25 de faso. Es decir, hay un montón de motivos por los cuales si uno la tiene regulada, no digo legalizar, pero sí despenalizar en un punto, vas a cortar con un montón de cosas que trae aparejado un mercado negro que son muy jodidas, Por eso no hay una investigación. Cuando vos tenés la zanahoria, que es la guerra contra las drogas, ¿cómo haces para investigar científicamente al mismo tiempo si la estás combatiendo? No, es justamente eso. Los beneficios de una futura legalidad, quizás hasta regulada, como vos decís, son un montón. Y no es simplemente darle a alguien para que lo use de forma recreacional, sino como decíamos, hay un montón de personas que la usan de forma medicinal, hay un montón de personas que pueden usarlas hasta de forma de investigación. Entonces es importante poder ponerla en el mismo marco que muchas otras drogas, como el alcohol o como el tabaco, están puestas en un marco legal, reguladas por quien sea, digo, por un gobierno, por un estado o lo que sea. De hecho, me traje el listado acá de los países que sí la tienen legalizada en el mundo y son Canadá, Estados Unidos, de forma... La ironía, ¿no? También un poco, ¿no? Las personas que más o menos marcaron el hito de la ilegalidad en el mundo son las primeras casi personas en legalizarlo y ahí vos decís, che, pero bueno... La doble moral histórica, exacto, ¿no? Y México también hace poco legalizó la marihuana de forma recreacional. Uruguay, obviamente, como sabemos, que el Estado lo regula y que bueno, obviamente lo de Uruguay a veces es un poco, no contradictorio, pero sí por lo menos difícil de entender desde el lado de que es un país muy chico. Entonces el Estado logra regular eso, puede tener su propia producción, pero entendemos que en Argentina, o por lo menos a mí me da la sensación que ese tipo de regulación no va a ser tan simple de hacer, porque somos 40 millones de habitantes contra 2 millones de habitantes, pero sí también hay otros ejemplos en Europa, por lo menos en España, en algunas regiones, por ejemplo en Barcelona o en Madrid, existen clubes canábicos que vos te podés anotar, eso da información al Estado y el Estado determina qué cantidad de marihuana se puede plantar, por lo menos legalmente,
y eso sirve para vender cierta cantidad por mes a cada persona que está anotada en ese registro. Bueno, un poco de eso es lo que está empezando a pasar acá de a poco, no es exactamente así, pero hay una ley que es la 27350, que lo que permite es obviamente la regulación y la venta y producción de cannabis medicinal por ahora. Hay un registro que es el ReproCan, uno se puede anotar, es súper simple anotarse. Obviamente después hay que pasar por una etapa de una visita médica, que eso también tendrá sus procesos, habrá un montón de cosas que arreglar sobre eso, porque hay un montón de cosas que todavía están medio en una línea gris, todavía no se puede determinar también, digamos, ahí vemos a gente, bueno, acá en Argentina, Mamá Cultiva, obviamente, que lucha por estas leyes, digamos, todavía no se puede determinar exactamente la delgada línea entre lo que es medicinal o quién considera que lo necesita como medicina y quién no. Quizás ese es el gris más grande que tenemos y quizás eso lo que se debería poder regular es justamente por eso. No tendríamos que juzgar a nadie si lo necesita medicinalmente o no, sino que el que realmente lo necesita medicinalmente tenga el alcance y el que no, por lo menos regulado, pueda conseguir a su forma y no tener que salir a comprar con un dealer en una esquina y siempre sufrir algún tipo de miedo, persecución o lo que sea. Impecable, Pablito Vío, por favor, impecable. Vos sabés que no lo tenía Mechulán en el mapa, la verdad. Voy a ver si traigo para la semana que viene, porque es de una amiga, un libro que en algún momento, no sé si anduve con un yeso o tuve que estar guardado y empecé a leer y me lo fumé entero. Digo, es un libro grandote, tendrá de alto unos 5 o 6 centímetros de toda la historia de la marihuana. Ahí me enteré lo de China, digo que venía de ahí, o por lo menos que había sido descubierta ahí, y hablaba de incluso los poetas malditos franceses que se juntaban a filosofar y a fumar faso, cómo llega a Francia, que lo contaba acá el otro día, los soldados de Napoleón, la traen de Asia y de África, cuando vuelven a su regreso traen semillas y de ahí se van plantando en diferentes lugares, pero es muy interesante, pero falta eso, información, y acá hablamos, si bien yo consumo, digo la verdad, cuando digo consumo parece que es algo súper oscuro, digo me fumo uno antes de dormir cuando no hay nadie en mi casa, y en el caso de Pablo seguramente también, digo alguno cada tanto, pero no militamos esa causa hacia quien no lo hace. Yo soy muy respetuoso de la gente que no fuma o no le gusta, le parece mal, más allá de que yo piense otra cosa, pero sin información hay un gris en el medio donde se dice cualquier cosa, cualquier cosa. Por eso me parece que lo más importante es eso, antes de por lo menos dar una opinión, tener tu opinión, si querés tenerla, que es súper válida como cualquiera, pero por lo menos saber desde dónde la vas a argumentar y puntualmente saber cuál es el efecto. Porque negar algo sin conocer del otro lado cómo funciona en el cuerpo humano también me parece un tanto, por lo menos, avesado. Lo pueden seguir ahí a Pablito a través de su cuenta de Instagram, que es @PablitoBio, y le agradecemos como todos los jueves, Pablín. Obvio. Un placer muy grande. Un gran placer y quiero ese libro, así que te lo voy a pedir prestado también. Dale, cómo no. Lo hablo con mi amiga, vamos a ver si me lo da. Así, bueno. grandote, sí, te va a venir bien, re bien. Dani Jiménez hace hasta